Cordial saludo. 5 de agosto, sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de este día, tomada del libro del Levítico, capítulo 25, versículos del 1 al 8 y versículo 17, se nos presentan las prescripciones del Señor a Moisés en cuanto al tema del año sabático y del jubileo. La manera incluso de hacer negocios, cómo la tierra se debe dejar descansar, cómo todo es don y gracia de Dios para los hombres. Y llega el momento, el jubileo, en que es un año de gracia para que los pobres recobren sus tierras, los esclavos recobren la libertad, para que haya justicia social. Por eso nos dice el texto: si vendes o compras algo a tu prójimo, que nadie perjudique a su hermano, que nadie perjudique a su prójimo, y teme a tu Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. Entonces, en ese año jubilar, cada uno recobra la propiedad de lo que había enajenado. Las tierras vuelven a la familia, se condonan las deudas, los esclavos son liberados, incluso el campo descansa en barbecho durante ese año. El jubileo tenía para los judíos un sentido religioso, de culto a Dios, pero también un profundo carácter social, de una justicia igualitaria, que contribuye a que las propiedades no se vayan acumulando en unas pocas manos y todos tengan con qué vivir. En el fondo, un jubileo es un homenaje a Dios, dueño del tiempo y del cosmos, que quiere que todos puedan vivir de sus dones. Y uno de los puntos importantes del jubileo, que ya lo mencionamos, es el respeto por la tierra, como si se tratara de un ser viviente. La tierra era vista con necesidad de reposo, como toda criatura. Percepción que contrasta con las formas modernas de sobreexplotación agraria. A la luz de toda esta palabra del Antiguo Testamento, existe el principio católico del destino universal de los bienes, que se basa en la verdad de que la creación de Dios
tiene como fin satisfacer las necesidades básicas necesarias para una vida humana digna. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 2403 a 2405, nos dice: el derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial. El hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no sólo a él, sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus más próximos. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre. Qué gran enseñanza de la Iglesia Católica, que está muy lejos de vivirse hoy. Yo quiero con todo esto es llamar la atención sobre lo siguiente. La palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura, nos presenta la manera como debemos vivir en sociedad, de una manera ordenada y justa. Y esto nada tiene que ver con política, porque infortunadamente algunas corrientes políticas, algunas ideologías han querido acomodar el Evangelio a sus posturas para presentarse como la panacea. La palabra de Dios nada que ver con política. Pero estoy seguro que si nosotros nos organizáramos en la vida personal, en la familia y en la sociedad, como nos lo orienta Dios, la historia sería muy distinta. Porque Dios quiere que entendamos que todo es don y gracia. Como lo dice la misma Escritura, el sol sale para buenos y para malos. Todos tenemos derecho a disfrutar de la creación de Dios. Y, aunque la Iglesia defiende la propiedad privada, también nos hace ese llamado de que estas posesiones no son absolutas. Nosotros somos administradores y como administradores debemos proveer para que estén al servicio de toda la comunidad. Administradores. Por eso, con templanza, con justicia, con caridad, debemos hacer uso de las pertenencias. Infortunadamente, según los estudiosos, la comunidad judía cumplió esto hasta antes del exilio. En el post-exilio no hay como evidencias de estas prácticas del jubileo, el año sabático. Por eso Jesucristo se presenta como el gran jubileo. Jesucristo es el cumplimiento de todos estos preceptos divinos en favor de los pobres, de los marginados, de los esclavos, en favor de la tierra, en favor de la creación. Qué bueno que nosotros aprendiéramos todos estos preceptos y mandatos del Señor para llevar una vida más organizada, una vida más digna. Eso sí, tal como lo escuchamos en el Evangelio, Jesucristo el Señor, el gran profeta, el cumplimiento de todas las profecías, así como Juan el Bautista, tienen la suerte de la muerte, del martirio,
porque estamos en un mundo que no soporta que se le predique la verdad. Hoy necesitamos profetas que sepan denunciar el pecado y la injusticia, que sepan anunciar la esperanza, la verdad, el Evangelio de Jesucristo, que sepan promover la libertad, que sepan promover la justicia, el amor, la caridad, profetas que sepan promover el cuidado de la tierra, como lo está haciendo el Papa Francisco, como lo hacen tantos obispos y sacerdotes, como lo hacen tantos misioneros. Hoy tenemos que orar mucho por ellos, porque por ser fieles a la palabra del Señor, son perseguidos. Pero hay que seguir adelante. No vale un profeta mudo, vale el auténtico profeta, aunque su final sea trágico. Pero la fe y la fidelidad a la palabra de Dios nos debe llevar a todos de alguna manera a ser profetas y a llevar una vida digna y organizada según la palabra y el querer de Dios. Feliz día, que el Señor les bendiga.